Bienvenidos a Camino para la Fe, el espacio donde desvelamos los misterios escondidos de la Biblia y los evangelios apócrifos. En esta ocasión, profundizaremos en la vida de Ana, una mujer que desempeñó un rol fundamental en la historia sagrada, siendo nada menos que la abuela de Jesús. Su existencia, marcada por una inquebrantable fe y una perseverancia ejemplar, nos revela cómo Dios interviene en nuestras vidas en los momentos más difíciles. A través de los textos no oficiales, exploraremos sus revelaciones y su influencia en los eventos que forjaron el destino de la humanidad. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todos los detalles de su historia. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. En un cálido atardecer, cuando el sol doraba las colinas de Seforis y bañaba de luz los vastos campos de olivos, una humilde casa de piedra guardaba la memoria de una mujer ejemplar, Ana. Su vida, silenciosa pero llena de propósito, se desplegaba entre los muros de ese hogar, siendo testigo de la presencia de un amor y devoción profundos. Ana era una mujer devota, pero su corazón se encontraba marcado por un dolor profundo. La infertilidad la perseguía, colocándola en el centro de la desdicha ante los ojos de su comunidad. Las otras mujeres del pueblo la observaban, algunas con una compasión que parecía auténtica, pero sus miradas y sonrisas ocultaban crueles murmullos. Aunque Ana trataba de ignorarlos, cada palabra se clavaba en su ser como una espina afilada, recordándole la herida que llevaba dentro. En lo más profundo de su ser, soñaba con un milagro, con un hijo que callara los rumores y llenara su alma de una esperanza renovada. Cada noche, tras el ajetreo del día, Ana se retiraba al tranquilo patio de su casa. Allí, bajo el manto estrellado del cielo, sus ojos se perdían en el firmamento mientras sus labios pronunciaban oraciones llenas de súplica y fervor. Señor, si he hallado tu gracia, escucha mi ruego. Si está en tus planes que sea madre, te pido que me hagas portadora de un milagro. Así, entre las sombras de la noche, Ana entregaba su esperanza más profunda a las manos del Creador, confiando en que su fe sería recompensada. Ana, con su alma cargada de tristeza, pedía al cielo en silencio: Señor, si no puedo ser madre, dame al menos paz. Pero el firmamento permanecía en completo silencio. Su esposo, Joaquín, la amaba profundamente, pero no podía evitar sentirse consumido por la vergüenza de no poder darle a su esposa la dicha de ser madre. En una sociedad donde la descendencia era vista como un símbolo de bendición y honor, su hogar se sentía vacío, como una casa sin vida ni esperanza. El peso del destino sobre Ana era inmenso, y la ausencia de respuesta divina solo aumentaba su sufrimiento. Un día, Joaquín decidió viajar hasta el templo de Jerusalén para presentar sus ofrendas. Llevaba consigo lo mejor de su ganado, con la esperanza de demostrar a Dios su devoción y lealtad. Sin embargo, al llegar, se encontró con el sumo sacerdote Isacar, quien lo observó con desdén. Joaquín, tu linaje está maldito. Dios no te ha otorgado hijos, ¿por qué sigues buscando su favor? Las palabras del sacerdote calaron hondo en su corazón, como una fría daga. Pero Joaquín no permitió que el desprecio lo doblegara. Aunque las palabras fueron duras, su fe seguía intacta, y su esperanza en la promesa divina no flaqueaba. ¿Puedes presentar ofrendas? Un murmullo recorrió el templo. Los hombres lo miraban con lástima o desdén. Humillado, Joaquín bajó la cabeza y se alejó sintiendo el peso de la vergüenza en su corazón. En vez de regresar, Joaquín se adentró en el desierto. El sol quemaba su piel, pero su dolor era más profundo. Pasó días en ayuno rogando a Dios por una señal. Ana, al saberlo, se sintió devastada. Su esposo había partido sin aviso y la soledad la envolvía. Sin embargo, en su interior aún ardía una chispa de esperanza. Con el corazón quebrantado, desesperado, Joaquín decidió hacer lo único que le quedaba: elevar una última plegaria, con la esperanza de que, esta vez, el cielo no permanecería en silencio. Por su parte, Ana, sintiendo el peso de su dolor, dejó atrás el pueblo y se adentró en un campo apartado, buscando la quietud que solo la soledad podía ofrecerle. Allí, en la inmensidad de la naturaleza, cayó de rodillas, levantó el rostro al cielo y, con el corazón lleno de súplica, clamó: Señor, si en tu misericordia miraste a Sara y Raquel y les diste hijos en su vejez, ¿por qué me has olvidado? Dame un hijo, y será tuyo para siempre. Su voz temblaba de angustia, y sus lágrimas, cargadas de dolor y esperanza, empapaban la tierra bajo ella.
En ese instante de desesperación, una suave brisa acarició su piel, y un resplandor celestial descendió, iluminando su rostro de manera tan intensa que Ana sintió una paz profunda invadir su ser. Era como si el mismo Dios hubiera respondido a su llamado, diciéndole que finalmente había escuchado su clamor. En su corazón, la certeza de que su oración había sido escuchada comenzó a florecer, como una semilla de esperanza. En ese momento de profundo clamor, Ana percibió que algo extraordinario la rodeaba. Una presencia sagrada la envolvía, y al alzar la vista, sus ojos se encontraron con una figura resplandeciente, un ángel, cuya silueta brillaba con una luz dorada que parecía emanar de su ser. Con una voz suave y serena, el ángel le habló: «Ana, tu oración ha sido escuchada. Concebirás una hija, y su nombre será María. En su vientre se gestará la promesa del Altísimo». El corazón de Ana se desbordó de emociones mientras, atónita, cubría su rostro con las manos, temblando de incredulidad. «¿Cómo es posible?», murmuró, con la duda y la maravilla entrelazándose en su mente. «He esperado tantos años». Pero el ángel, con una mirada llena de compasión, respondió con firmeza: «Nada es imposible para Dios». Y, con esas palabras de consuelo y esperanza, la figura celestial desapareció, dejando en su lugar un profundo silencio. Ana, en medio de esa revelación divina, experimentó una paz que no podría describir con palabras, una paz que llenó su ser por completo. El cielo había respondido a su súplica. Dios la había escuchado y, por fin, su milagro estaba en camino. Cuando Joaquín regresó de su viaje, su vestimenta reflejaba no solo el cansancio del camino, sino también la inquietud que había marcado su corazón. Pero en el aire flotaba una nueva esperanza, una promesa que cambiaría todo. Aunque el tiempo había dejado huellas en su cuerpo, con la piel endurecida por el sol y los años de trabajo, los ojos de Ana brillaban con una luz renovada, la esperanza. Fue entonces cuando, en medio de su oración, Ana tuvo una visión. En su mente y corazón resonaron las palabras del ángel: «Dios nos concederá un hijo». Con el alma rebosante de emoción, corrió a contarle a Joaquín. «Él también me habló», le dijo, y una sonrisa cargada de lágrimas de felicidad iluminó su rostro. Ambos se abrazaron fuertemente, sintiendo como todo el peso de los años de sufrimiento y soledad se desvanecía en ese momento. Por fin, después de tantas noches de oración y esperanzas rotas, el futuro parecía prometedor. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvió a llenar de luz su hogar, disipando la oscuridad que había reinado durante tanto tiempo. Los días transcurrieron y, con el tiempo, Ana concibió. Al ver cómo su vientre crecía, su alegría se desbordó, pues sabía en lo más profundo de su ser que su hija sería algo especial. No solo por ser un regalo divino, sino por ser la promesa cumplida de un amor eterno. Cuando llegó el día del parto, un llanto rompió el silencio de la noche, un llanto que marcaba el inicio de un nuevo capítulo para Ana y Joaquín. Un llanto que no solo anunciaba la llegada de una niña, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. La llegada de la niña llenó el hogar de Ana de una alegría inmensa. Al tomar a María en sus brazos, Ana experimentó una ternura infinita. «María», susurró, llena de gracia. Miró a Joaquín, cuyos ojos brillaban de lágrimas, y comprendió que su linaje no estaba maldito, sino bendecido. En ese instante, la promesa divina que tanto habían esperado se cumplió, y la luz y la esperanza inundaron su hogar. Desde pequeña, María destacó por su singularidad. Sus ojos reflejaban una sabiduría que trascendía su corta edad, y su devoción a Dios era profunda. Además, su dulzura cautivaba a todos los que la conocían. Ana, en su corazón de madre, nunca olvidó la promesa que le había hecho a Dios. Cuando María alcanzó los 3 años, Ana la llevó al templo para consagrarla. Aunque le dolió separarse de ella, sabía que ese era el destino que Dios había preparado para su hija. «Hija mía, Dios te ha escogido», susurró con voz temblorosa. María, mirando a su madre con ternura, respondió con una serenidad que sorprendió a Ana: «Madre, Dios está conmigo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana, y esas palabras llenas de certeza le confirmaron que su hija era, efectivamente, especial. Con el corazón oprimido, pero con fe inquebrantable, Ana dejó a María en el templo y regresó a su hogar. Joaquín, al verla tan afectada,
La consoló, asegurándole que su sacrificio formaba parte del plan divino. Ana, aunque confiaba en Dios, no podía evitar una sensación de inquietud. No entendía todo lo que estaba por suceder, pero su fe la mantenía firme. El hogar de Ana y Joaquín. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Joaquín quedó en silencio tras la partida de María, pero su fe lo sostuvo. Con los años, Ana envejeció con dignidad, viendo a su hija crecer en santidad dentro del templo. Un día, Ana recibió la noticia de que María se había desposado con un hombre justo llamado José. Ana, aunque orgullosa, aún no comprendía la magnitud del destino de su hija. Miró a Joaquín, y en sus ojos vio la misma mezcla de nostalgia y esperanza que ella sentía. El tiempo pasó, y Ana se enteró de que María esperaba un hijo. La noticia llegó envuelta en misterio, ya que María aseguraba que el niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Ana, con el corazón lleno de amor maternal, creyó en su hija, recordando al ángel que le había anunciado el nacimiento de María. Supo que el plan de Dios aún se desplegaba ante sus ojos. Su fe era firme, aunque sabía que el mundo probablemente no entendería el milagro que se estaba gestando. Cuando María partió para visitar a su prima Isabel, Ana la despidió con una bendición y el corazón lleno de fe. Se quedó en su hogar, orando en silencio, pidiendo a Dios que protegiera a su hija y al niño que llevaba en su vientre. Aunque los murmullos del pueblo y las miradas de desconfianza la atormentaban, su fe la sostenía. Sabía que María estaba bajo la sombra del Altísimo y que todo tenía un propósito divino, aunque aún no comprendía en su totalidad el alcance de ese plan. Finalmente, llegó el día del nacimiento de Jesús. Aunque Ana no estaba en Belén, su alma percibió lo sagrado de ese momento. Cuando María y José regresaron con el niño, Ana corrió a su encuentro. Al tomar a su nieto en brazos, un calor indescriptible la envolvió, y sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar su inocencia. Miró a María con emoción y, con voz temblorosa, susurró: «Este niño es la promesa cumplida». En su corazón, Ana supo que ese pequeño cambiaría el destino del mundo. Pasó horas contemplando a su nieto, sintiendo una paz que no podía describir, una paz que provenía del cielo. En su vejez, comprendió que cada prueba y cada lágrima la habían guiado hasta ese instante. La niña milagrosa que una vez sostuvo en sus brazos, ahora cargaba al Salvador. Todo tenía sentido, y las dudas desaparecieron, porque el Altísimo había cumplido su promesa. Con el corazón lleno de gratitud, acarició la pequeña mano del niño y susurró: «Dios es fiel». Los años pasaron, y Ana vio crecer a Jesús. Su sabiduría dejaba asombrados a todos, y su amor por los demás era innegable. Cada palabra de Jesús reflejaba una profunda conexión con Dios. Ana, al observarlo, sentía que su vida se había completado. De mujer estéril a abuela del Mesías, su historia, que antes estuvo marcada por la desesperanza, ahora brillaba como un testimonio del poder divino. Miraba al niño, y comprendía que su existencia misma era un milagro. La historia de Ana es un relato profundamente conmovedor de fe inquebrantable, paciencia y sacrificio. Desde su lucha con la esterilidad hasta el momento en que su hija María dio a luz al Salvador, Ana nunca perdió la esperanza en las promesas de Dios. Su vida fue un testimonio del poder divino para transformar la adversidad en bendición. Ana sabía que el camino de su nieto no sería fácil, pero confiaba en que su destino estaba en las manos de Dios. En su vejez, se convirtió en una guía y consejera para María y Jesús, siempre transmitiéndoles la importancia de confiar en el plan divino. En sus últimos días, rodeada por su familia, Ana entregó su vida con paz, sabiendo que había cumplido su propósito. Aunque su historia no aparece explícitamente en los evangelios canónicos, su legado vive en la tradición cristiana. Fue recordada como una mujer justa, una madre fiel y la abuela del Salvador, cuya vida de sacrificios y oración dejó una huella imborrable. El impacto de su fe se reflejó en cada milagro y enseñanza de Jesús. María, al ver a su hijo cumplir con su misión divina, recordaba las palabras de Ana, reforzando su fe en momentos de dolor y sacrificio. Cuando la pasión de Jesús llegó, María encontró consuelo en las lecciones de su madre, comprendiendo que el sacrificio de su hijo traería redención al mundo.
La historia de Ana demuestra cómo la fe puede transformar el sufrimiento en esperanza y cómo cada acción divina tiene un propósito, incluso en los momentos de oscuridad. A través de su vida, Ana preparó el camino para la salvación, dejando un legado eterno que perdura en los corazones de los creyentes. Su figura, aunque ausente en los relatos canónicos, sigue viva en los evangelios apócrifos y en la tradición cristiana. Ana no solo fue una madre y abuela, sino un testimonio viviente de la fuerza del amor divino. Su historia nos enseña que, con fe, paciencia y esperanza, cualquier destino puede ser transformado. Ana, al igual que muchos otros en su tiempo, comprendía que su vida estaba marcada por el cumplimiento de una promesa sagrada. Sabía que los antiguos profetas hablaban de un Mesías que, aunque traería la salvación, también sería un hombre destinado a sufrir por el bien de su pueblo. En su corazón, sin embargo, una sombra de preocupación se asomaba cada vez que sus ojos se posaban sobre su nieto. La carga que él debía llevar no sería fácil. Sabía que su destino estaba rodeado de desafíos y sacrificios, pero, como siempre, confiaba profundamente en Dios. Ana entendía que su misión era mucho más que ser una simple figura maternal. Su rol en la vida de Jesús no solo consistía en cuidar de él, sino en acompañarlo a través de la oración, el amor incondicional y la fe. Cada día, sin falta, ella alzaba sus manos al cielo, pidiendo fortaleza para él y para ella misma. Con cada oración, Ana fortalecía su propio espíritu y se preparaba para los momentos difíciles que, aunque inevitables, sabía que eran necesarios para el cumplimiento del plan divino. Además, no solo se trataba de un acto de fe personal, sino de una misión espiritual de acompañar al futuro Salvador con una vigilancia amorosa, consciente de que su papel era crucial en este viaje hacia el sacrificio. Los días pasaban lentamente, pero Ana nunca perdió la esperanza, pues sabía que, a través de su devoción y el poder de la oración, podía brindar a Jesús la fortaleza emocional que necesitaría en los momentos más oscuros de su vida. En su interior, Ana mantenía plegarias silenciosas, entregando cada momento de angustia al Altísimo, confiando plenamente en que todo estaba bajo su voluntad divina. Con el paso de los años, Ana sintió como su cuerpo comenzaba a ceder ante el desgaste del tiempo. Sin embargo, su espíritu se mantenía firme, inquebrantable. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, ella se convirtió en una fuente de sabiduría y fortaleza para su hija María y, sobre todo, para su querido nieto, Jesús. Él la miraba con una dulzura que reflejaba el profundo respeto que sentía por ella. En sus conversaciones, llenas de sencillez y sabiduría, le decía: «Abuela, todo tiene su tiempo, todo está en la voluntad del Padre». Ana, con una serenidad que solo da la aceptación de lo divino, respondía con un asentimiento tranquilo, sabiendo en lo más profundo de su ser que su tiempo también llegaría, pero sin miedo, simplemente con la paz que solo la fe verdadera puede ofrecer. Un día, mientras la luz del sol comenzaba a declinar, Ana sintió que sus fuerzas se desvanecían poco a poco. Llamó a María y, tomando sus manos con ternura, susurró con una voz cálida: «Hija, he sido testigo de la gloria de Dios en nuestra familia. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y tu hijo, el mío también, cambiará el curso de la historia». María, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, comprendiendo que su madre ya estaba preparada para emprender su último viaje. Alrededor de ella, la familia la rodeó con todo el amor posible, brindándole consuelo en sus últimos momentos. Con una expresión de paz en el rostro, Ana cerró los ojos por última vez, confiando plenamente en que su vida había cumplido su propósito divino. Se fue sabiendo que su fe, su amor y su dedicación habían sido parte esencial del gran plan de Dios. La familia de Ana dejó un legado de fe inquebrantable, un testimonio viviente de cómo el amor y la devoción pueden transformar vidas y destinos. Aunque su figura no aparece en los evangelios canónicos, su presencia perduró en la tradición cristiana como un símbolo de justicia, fidelidad y amor maternal. Ana fue recordada no solo como madre, sino como la abuela del Salvador, una mujer cuya vida estuvo marcada por desafíos y sacrificios, pero que encontró en ellos el poder divino para convertir el sufrimiento en bendición. A través de sus oraciones y recuerdos, su espíritu siguió iluminando el camino de aquellos que confiaban en Dios, incluso mucho tiempo después de su partida. Años después, cuando Jesús comenzó su ministerio, María, su madre, rememoró las palabras sabias de Ana. Desde pequeña, la abuela de Jesús le había hablado a María del propósito divino,
del sacrificio que se avecinaba y de la promesa de salvación que cambiaría al mundo. Ahora, al ver a su hijo predicando el reino de Dios, María comprendía el verdadero peso de ese destino. En cada enseñanza, en cada milagro, sentía la presencia de Ana, cuyo legado seguía vivo, guiando a Jesús y fortaleciendo su fe en los momentos más duros. El pueblo seguía a Jesús, maravillado por sus... Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Milagros y palabras. Cada vez que María veía a Jesús sanar a los enfermos y levantar a los caídos, recordaba las enseñanzas de su madre, Ana, quien siempre le había hablado de la importancia de confiar en el plan divino. En esos momentos, comprendió que Ana siempre había tenido razón. Dios obra de formas misteriosas, y ahora, al ver a su hijo cumplir su misión, comprendía más que nunca el propósito divino que se estaba llevando a cabo. Cuando llegó la pasión de Jesús, María enfrentó el dolor más profundo que una madre podría conocer. Mientras veía a su hijo en la cruz, su corazón se quebraba, pero en su interior sentía la fortaleza de Ana, quien le había enseñado a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Recordó las palabras de su madre: el fin no es el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. En medio del sufrimiento, María comprendió que el sacrificio de su hijo traería salvación al mundo, y en ese momento, la fe de Ana, transmitida a través de las generaciones, la sostenía. El sacrificio de Jesús trajo redención a la humanidad, y la historia de Ana quedó entrelazada con ese plan divino. Aunque su vida fue silenciosa para muchos, su rol fue esencial en la salvación de la humanidad. Sus oraciones, su fe inquebrantable y su amor formaron los cimientos sobre los cuales María creció y Jesús nació. Sin ella, el camino hacia la redención habría sido diferente. Ana no fue solo madre y abuela, fue un testimonio vivo del poder de Dios para transformar la esperanza en realidad, un símbolo de cómo la fe puede cambiar cualquier destino. Hoy, la figura de Ana sigue viva tanto en los evangelios apócrifos como en la tradición cristiana. Su vida nos demuestra que Dios actúa en quienes confían en Él, incluso en los momentos de adversidad. La historia de Ana nos enseña que la fe, la paciencia y la esperanza son capaces de cambiar cualquier destino. Ana, la abuela del Mesías, no fue solo un nombre en los relatos bíblicos, sino un testimonio vivo del amor divino cuya influencia perdura a través de las generaciones, como un faro de luz y fortaleza para todos los que buscan la paz en la fe. Con esto concluimos la historia de Ana, la mujer que, a través de su fe inquebrantable, preparó el camino para el nacimiento del Salvador. Su vida es un testimonio de cómo Dios actúa en los momentos más inesperados, transformando la adversidad en bendición. Te agradecemos por acompañarnos en Historias Sagradas. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la Biblia. ¡Hasta pronto!